saludo para todos, esperando que pasen un feliz año. Hoy vamos a ver cómo cambiar el software de una tarjeta TP.MT5510 y .PB801, ya que la tenemos para una marca y ocupamos cambiar el software de la memoria eMMC para otra marca, y lo vamos a explicar utilizando esta tarjetita que es el AU6438BS a través de las conexiones de ISP. Ya tenemos el archivo de la tarjeta que ocupamos, que es igual a esta, nada más que para otra marca, y vamos a hacer el cambio de software utilizando dicha tarjetita en vez del programador RT809H. Aquí lo que tenemos que hacer es quitar el disipador, que es este, para dejar al descubierto los puntos donde vamos a conectar la herramienta y empezar a hacer la programación. Primero vamos a comprobar que la tarjeta esté funcionando 100%. La vamos a conectar al TB160 de séptima generación para hacer la comprobación de la misma. Acá ya la tenemos conectada, la tenemos al TB160. Vamos a darle power y pueden ver que la tarjeta está funcionando normalmente, pero la ocupamos para otra marca. Entonces lo que vamos a hacer es reprogramar la memoria eMMC. Aquí pueden ver, ya quitamos el disipador. Vamos a buscar los puntos data 0, CMD y clock para hacer la conexión a través de la herramienta con la computadora, y vamos a puentear el cristal a tierra. Acá ya tenemos hecha la conexión hacia la memoria, la tenemos conectada a la herramienta. Vamos a hacer la conexión hacia la computadora para que reconozca la herramienta y reconozca la memoria como una unidad USB y poder extraer la información y también programarla a través de la computadora. Aquí ya nos reconoció la unidad de disco, dice que es de 8 gigas, viene para leer y también para hacer la escritura. Vamos a buscar el archivo para empezar a hacer la escritura de la misma. Y en este caso vamos a utilizar el programa Fixer Tool, que es el que utilizamos para esa herramienta. Ese es el archivo que vamos a utilizar. Le dimos la opción escribir y ya ahí nos está indicando que se está escribiendo la memoria. Vamos a esperar a que termine el proceso. Ya aquí nos indica que va por un 1% la escritura. Cabe recordar que el cristal hay que puentearlo a tierra para que el procesador no se vaya a dañar. Entonces por eso lo hacemos. En este caso, el cable amarillo es el cable de clock, el cable verde es el cable de data 0 y el cable morado es el CMD. En este momento nos dice que la escritura va por un 11%. Recuerden que es una memoria de 8 GB. El proceso es tardado.
Acá ya el programa nos indica que va por un 52% de la escritura de la memoria. Ya va por la mitad. Sí, es un proceso que tarda porque la memoria es de muy alta capacidad. Ya el programa nos indica que el proceso de carga ya va por un 85%. Ya falta poco para hacer la programación total. Acá ya va por un 99%. Vamos a esperar a que nos diga que el proceso completó. Ya ahí llegó al 100%. Y el programa nos dice que ya el proceso está completado. Ya el LED indicador azul dejó de pulsar. Vamos a proceder a quitar los cables, liberar el cristal y montar el disipador para probar si el proceso ya se cumplió. Ya tenemos ya todo armado. Vamos a probar la tarjeta, vamos a darle power. Pasa la luz indicadora a verde. Y ahí, como pueden ver, ya el encendido de la tarjeta es diferente. Nos marca el encendido con el Android. Ya sale diferente a la prueba que hicimos con con esta tarjeta, pero con el otro software. Y ya ahí está la tarjeta funcionando. Ya se cambió el software porque estaba para la marca Aiwa y se cambió para otra marca de tarjeta, y el arranque es diferente. Igual con esta herramienta se puede sacar la información de la memoria, se puede programar en tarjetas que no estén funcionando, que estén pegadas en el logo, que estén pegadas en el LED indicador de standby. Tiene las mismas funciones casi que el RT809H a un costo mínimo. Y es una herramienta más sencilla para manejarla. Recuerde que si el video les gustó, denle like, compartan, comenten y nos vemos en el próximo video.